Tras la caída del Imperio Romano, Europa quedó dividida en pequeños reinos y sumida en la incertidumbre. El reino de los francos, en el corazón de este mundo fragmentado, emergió como uno de los más poderosos. Gobernados por la dinastía merovingia, su autoridad era simbólica. El verdadero poder recaía en los mayordomos de palacio. Pronto, una nueva dinastía, los carolingios, cambiaría el destino de Europa para siempre. El Imperio Carolingio no fue solo otro reino, representó un audaz intento de restaurar el orden y la unidad en la cristiandad occidental. Su nombre proviene de su gobernante más famoso e influyente, Carlomagno, cuyo nombre en latín es Carolus Magnus. Fue bajo su liderazgo que el reino franco se expandió dramáticamente, transformándose en un vasto imperio que se extendía desde el Océano Atlántico hasta las llanuras de Hungría. Este fue el primer imperio verdadero en surgir en Europa occidental desde la caída de Roma, casi 3 siglos antes. Por un breve pero brillante periodo, trajo un sentido de identidad compartida y estabilidad a un continente que había conocido poco de ambas cosas durante mucho tiempo. La importancia de este imperio no puede ser exagerada. Fue una entidad política, una potencia militar y un faro cultural, todo a la vez. Los carolingios buscaron revivir las glorias del pasado romano, pero hacerlo con una base distintivamente cristiana. Se veían a sí mismos como los protectores de la Iglesia católica y los líderes de un pueblo cristiano unificado. Esta fusión de tradición romana, cultura guerrera germánica y fe cristiana, creó una civilización única que sentaría las bases para el desarrollo de la sociedad occidental. Las estructuras políticas y administrativas que establecieron, el resurgimiento cultural que patrocinaron y la propia idea de una Europa unida son parte de su legado duradero. Esta introducción a nuestro viaje sentará las bases al explorar el mundo en el que surgieron los carolingios. Veremos el vacío político dejado por el colapso de la autoridad romana y el estado fragmentado del reino franco bajo los últimos reyes merovingios. Veremos cómo una familia de ambiciosos aristócratas, conocidos como los Pipínidas o más tarde los carolingios, acumuló gradualmente poder como mayordomos de palacio. Esta parte de la historia es esencial para entender cómo pudieron finalmente deponer al último rey merovingio y establecer su propia dinastía, allanando el camino para el ascenso de su más grande campeón, Carlomagno. Al examinar estos comienzos, podemos apreciar la magnitud de lo que lograron los carolingios. Su historia es más que una secuencia de batallas y conquistas. Se trata de la creación de un nuevo ideal político y cultural. No solo conquistaron tierras, buscaron gobernarlas eficazmente, reformar la Iglesia y promover el aprendizaje y las artes. Este esfuerzo, a menudo llamado el Renacimiento carolingio, fue un intento consciente de sacar a Europa de su estancamiento intelectual. Comprender los orígenes del imperio proporciona la clave para entender por qué se convirtió en una fuerza tan poderosa y por qué su recuerdo siguió inspirando a los gobernantes europeos durante 1000 años después de su eventual colapso. El reino franco, gobernado por la dinastía merovingia, cayó en decadencia. Los reyes se volvieron figuras decorativas, mientras el verdadero poder pasó a los mayores de palacio, especialmente la familia Pipínida. Estos mayordomos controlaban tierras, ejércitos y la política, convirtiéndose en los gobernantes de facto. Los carolingios, hábiles y ambiciosos, usaron su posición para construir una nueva dinastía, preparando el escenario para un cambio que redefiniría la realeza en Europa. Carlos Martel, hijo ilegítimo de Pipino de Herstal, consolidó el poder carolingio tras una guerra civil. Fue un comandante brillante, defendiendo el reino franco y derrotando al califato omeya en la batalla de Tours en 732, deteniendo la expansión islámica en Europa. Esta victoria le valió el apodo de El Martillo y lo convirtió en el hombre más poderoso de Europa, sentando las bases para la dinastía carolingia. Tras la muerte de Carlos Martel, Pipino el Breve se convirtió en el único gobernante de los francos. Ambicioso y astuto, buscó legitimar su poder y encontró apoyo en el Papa de Roma, quien necesitaba protección contra los lombardos. El Papa declaró que quien tuviera el poder real debía ser rey, y ungió a Pipino como tal.
Así nació la alianza entre la corona franca y la Iglesia, y los estados pontificios. Cuando Pipino el Breve murió en 768, su reino se dividió entre Carlos y Carlomán, creando tensión y rivalidad. Tras la muerte repentina de Carlomán, Carlos unificó el reino franco bajo su mando. Carlomagno, hombre de ambición y energía, visualizaba un destino grandioso: unir Europa occidental bajo una sola fe y corona. A través de conquistas y visión, forjó un imperio que se extendía desde el Atlántico hasta Hungría, sentando las bases de la Europa medieval. Solo faltaba la corona imperial para formalizar su legado. El día de Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado emperador de los romanos en Roma por el Papa León III. Este acto transformó el reino franco en un imperio romano occidental restaurado y fue aclamado por la multitud como el gran y pacificador emperador. Su coronación desafió al emperador bizantino y trasladó el centro de poder al oeste. Carlomagno se convirtió en el líder de una Europa cristiana unificada, marcando el inicio del apogeo carolingio y una nueva civilización europea. Gobernar un territorio tan vasto y diverso como lo fue el Imperio carolingio, honestamente, era un desafío inmenso en una era de comunicación lenta y lealtades bastante localizadas. Carlomagno, no podía estar en todas partes al mismo tiempo, así que desarrolló un sofisticado sistema administrativo para proyectar su autoridad en cada rincón de su reino. El imperio se dividió en cientos de unidades administrativas, llamadas condados, cada una gobernada por un conde. Estos condes eran nombrados directamente por el emperador y eran responsables de administrar justicia, recaudar impuestos y levantar tropas en su área local. Eran los eslabones esenciales en la cadena de mando, asegurándose de que la voluntad del emperador se llevara a cabo a nivel local. Para asegurar que estos poderosos condes permanecieran leales y gobernaran justamente, Carlomagno creó una de sus innovaciones más importantes, los Missi Dominici, o enviados del Señor. Estos eran equipos de inspectores, generalmente compuestos por un alto funcionario de la Iglesia y un noble secular, que eran enviados desde la corte imperial para viajar por todo el imperio. Su trabajo era verificar la administración local, escuchar las quejas de la gente contra sus condes y reportar directamente a Carlomagno. Este sistema de supervisión imperial fue crucial para prevenir la corrupción y la rebelión, haciendo que los condes rindieran cuentas no solo a sus propias ambiciones, sino a la autoridad central del propio emperador. Carlomagno también entendía la importancia de la lealtad personal y, tú sabes, la comunicación directa. Gobernó como un gobernante itinerante, moviendo constantemente su corte y su hogar por sus tierras en lugar de tener una capital fija. Esto le permitió ver las condiciones de su imperio de primera mano y construir relaciones personales con las élites locales en diferentes regiones. Además, celebraba una asamblea general cada año, donde los grandes nobles y obispos del imperio se reunían para aconsejarle sobre políticas, informar sobre el estado de sus tierras y recibir sus órdenes. Estas asambleas eran vitales para construir un consenso y asegurar que los poderosos magnates se sintieran participantes en el proyecto imperial. Las leyes y decretos del emperador, conocidos como capitulares, fueron otra herramienta clave de gobierno. Estos edictos escritos cubrían una amplia gama de temas, desde la organización militar y los procedimientos legales hasta la regulación de los mercados y la conducta moral del clero. Se copiaron y distribuyeron por todo el imperio, creando un marco legal más estandarizado para todos sus súbditos. Esta combinación de condes locales, inspectores viajeros, asambleas personales y leyes escritas le dio al imperio carolingio un grado de coherencia administrativa y centralización que no se había visto en Europa desde los días de Roma. Fue, realmente, un logro notable de construcción de Estado que mantuvo unido su vasto reino. Carlomagno fue más que un brillante comandante militar y administrador. También fue un apasionado patrón del aprendizaje y la cultura. Él creía que un imperio cristiano fuerte requería no solo soldados leales, sino también sacerdotes y funcionarios educados. Estaba profundamente preocupado por el pobre estado de alfabetización y aprendizaje que encontró en todo su reino,
donde incluso muchos sacerdotes apenas podían leer el latín de los servicios religiosos. Para remediar esto, inició un notable renacimiento cultural e intelectual que los historiadores han llamado el Renacimiento carolingio. Fue un esfuerzo consciente para restaurar la educación, preservar el conocimiento antiguo y crear una sociedad más alfabetizada y culta. Para liderar esta renovación cultural, Carlomagno reunió a los eruditos más brillantes de toda Europa en su corte en Aquisgrán. Su escuela palaciega se convirtió en un vibrante centro intelectual, dirigido por el famoso erudito inglés Alcuino de York. A estos eruditos se les encomendó un proyecto monumental: reformar la educación, estandarizar los textos religiosos y revivir el estudio de la literatura clásica. Establecieron escuelas en monasterios y catedrales en todo el imperio, creando un plan de estudios basado en el modelo romano de las 7 artes liberales. El objetivo era producir una nueva generación de clérigos y administradores que pudieran leer, escribir y pensar críticamente, mejorando así tanto la Iglesia como el Estado. Uno de los logros más significativos y duraderos de este período fue la reforma de la escritura. A lo largo de los siglos, la escritura latina se había vuelto desordenada, difícil de leer y variaba mucho de una región a otra. Para hacer los textos más claros y uniformes, los eruditos de la corte de Carlomagno desarrollaron una nueva escritura conocida como minúscula carolingia. Esta escritura fue revolucionaria por su claridad, con letras redondeadas y separadas, y el uso de mayúsculas y minúsculas. Fue tan legible y elegante que se convirtió en la escritura estándar en toda Europa durante siglos y forma la base directa de las letras minúsculas que usamos en el alfabeto romano hoy en día. El Renacimiento carolingio también fue un período de preservación. Los monjes en los monasterios de todo el imperio se dedicaron a copiar textos antiguos, tanto religiosos como seculares. Se estima que el 90% de todas las obras clásicas romanas que sobreviven, incluidas las de autores como Cicerón, Virgilio y Séneca, existen hoy solo porque fueron copiadas por escribas carolingios. Sin este esfuerzo masivo, una gran parte del patrimonio clásico de Europa se habría perdido para siempre. El proyecto cultural de Carlomagno no solo sirvió a sus necesidades políticas inmediatas, construyó un puente que llevó el conocimiento del mundo antiguo a través de la Edad Media y hasta la era moderna. En el corazón del imperio carolingio, Carlomagno unió fe y poder, viendo su deber como gobernante cristiano inseparable de su autoridad. Impulsó la conversión, dictó leyes inspiradas en la moral cristiana y trató a la Iglesia como parte esencial del Estado. Así, forjó una identidad compartida que trascendió etnias y su visión de una Europa cristiana unificada perduró siglos. Carlomagno, aunque un emperador legendario, era un hombre de contrastes sorprendentes. Era alto, fuerte y enérgico. Sin embargo, tenía una voz aguda y batallaba con la escritura a pesar de su amor por el aprendizaje. Vestía de forma sencilla, prefería la caza y la natación, y mantenía a los eruditos cerca, incluso practicando sus letras hasta avanzada edad. La vida familiar de Carlomagno fue poco convencional. 5 matrimonios, muchos hijos y una feroz protección hacia sus hijas, a quienes mantuvo en la corte para evitar amenazas políticas. Su rutina diaria mezclaba disciplina y piedad, oraciones tempranas, justicia práctica y moderación en todo, excepto en su gusto por la carne asada. Esta mezcla de sencillez, intelecto y autoridad lo convirtió en una figura dominante de su época. Los hábitos personales y los valores de Carlomagno moldearon no solo su reinado, sino el carácter mismo de su imperio. El reinado de Carlomagno desató innovaciones prácticas que transformaron Europa. Él estandarizó la moneda con la libra carolingia, basada en plata, un sistema que influyó en el dinero europeo por siglos. Se reconstruyeron caminos y puentes, y se intentaron proyectos ambiciosos como el canal Rin-Danubio, mostrando una visión de unidad continental. Los avances agrícolas, como el arado pesado y la rotación de 3 campos, impulsaron la producción de alimentos y la estabilidad. La escritura minúscula carolingia revolucionó la lectura y la escritura, introduciendo letras minúsculas, espacios y puntuación. Estos cambios hicieron la administración más eficiente y el conocimiento más accesible.
Las reformas de Carlomagno sentaron las bases para el futuro económico y cultural de Europa. Tras la muerte de Carlomagno, su hijo Luis el Piadoso heredó el imperio, pero carecía de la autoridad y la decisión de su padre. La piedad y el idealismo de Luis chocaron con la realidad de gobernar a nobles ambiciosos y gestionar la sucesión. Su intento de mantener unido el imperio mediante la Ordinatio Imperii enfureció a sus hijos y provocó amargas rivalidades familiares. El nacimiento de Carlos el Calvo complicó aún más la sucesión, alimentando las intrigas cortesanas. Estallaron guerras civiles cuando los hijos de Luis se rebelaron, deponiendo a su padre 2 veces y destrozando la unidad imperial. Para cuando Luis murió, el imperio estaba fracturado, desgarrado por luchas internas y debilitado sin posibilidad de reparación. Su reinado marcó el comienzo del declive del imperio carolingio. Cuando el imperio carolingio se debilitó, fue atacado por todos lados. Los vikingos asolaron el norte, saqueando ciudades y monasterios. Desde el sur, los sarracenos atacaron las costas mediterráneas, interrumpiendo el comercio. Y del este, los magiares lanzaron incursiones devastadoras. Los gobernantes carolingios, divididos, no pudieron defender el imperio. Así, la presión de estos invasores aceleró la fragmentación de Europa medieval. El Tratado de Verdún fue solo el principio del fin para el imperio carolingio. El reino de Lotario se fragmentó, y el poder pasó de los reyes a los grandes nobles. Los duques y condes se convirtieron en gobernantes de facto, mientras la dinastía carolingia se debilitaba. Tras la deposición de Carlos el Gordo, el imperio se rompió definitivamente, dando paso a nuevos reinos y dinastías. El sueño de un imperio unificado se desvaneció para siempre. El colapso del imperio carolingio redibujó el mapa político de Europa occidental. El Tratado de Verdún dividió el imperio en 3 reinos: Francia occidental, Francia oriental y Lotaringia, sentando las bases de Francia y Alemania. El poder central se fragmentó, dando paso al feudalismo, donde nobles y vasallos dominaban la vida local. La Iglesia, sin un emperador fuerte, ganó independencia y surgió la separación entre poder espiritual y temporal. Así, de las ruinas carolingias nacieron los cimientos de la Europa moderna. Aunque el imperio físico de Carlomagno se desmoronó, la idea detrás de él resultó mucho más duradera. El ideal de una Europa cristiana unificada y próspera inspiró a reyes y emperadores durante siglos. El Sacro Imperio Romano Germánico reclamó este legado, viéndose como heredero de Carlomagno. El Renacimiento carolingio sentó las bases de la educación y la cultura europea. La síntesis de elementos romanos, germánicos y cristianos forjó una identidad europea común. El sueño de unidad europea, aún vivo hoy, tiene sus raíces en el imperio de Carlomagno. Mirando hacia atrás desde este 24 de mayo de 2024, el imperio carolingio parece un destello lejano. Sin embargo, su legado es profundo. Sentó las bases de la Europa moderna, uniendo pueblos diversos y forjando una identidad común. La alianza entre reyes y papado, la escritura carolingia y las fronteras creadas entonces siguen vivas hoy. Comprender a los carolingios es entender la cadena ininterrumpida que conecta nuestro presente con el pasado.